buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de finanzas. El área funcional de finanzas es el área que busca obtener y aplicar de la mejor manera recursos financieros para la empresa. Habíamos comentado ya con anterioridad que está muy relacionada con el área de contabilidad. En empresas pequeñas es la misma. Ya que el área de finanzas utiliza los datos que elaboran los contadores para ver de qué manera se pueden aplicar mejor para tomar decisiones importantes. Entre todas las funciones que tiene el área de finanzas, tiene tres funciones principales. La primera es el análisis de datos financieros. Esta función consiste, bueno, primero, los datos financieros se obtienen de los estados financieros, es decir, utilizan la información obtenida en los estados financieros para analizarla. La analizan con el fin de convertir esa información, esos números que están en los estados financieros que elaboran los contadores, para tomar decisiones o para conocer más sobre la situación en la que se encuentra la empresa financieramente. Una de las formas de analizar los datos financieros, porque hay muchas, se conoce como razones financieras. Las razones financieras son un método que se utiliza para analizar los estados financieros. Consiste en aplicar fórmulas a los datos de los estados financieros para obtener información. Hay muchas razones financieras, prácticamente por cada cosa que quieran saber existe una razón financiera. Sin embargo, vamos a ver en esta ocasión las más básicas. La primera es el índice de liquidez. El índice de liquidez es un índice que me permite determinar con cuánto dinero con cuánto dinero dispongo para cubrir mis deudas a corto plazo. Por lo tanto, a ver, las deudas a corto plazo se encuentran en el pasivo circulante. Hay que acordarnos que el pasivo son todas las deudas y obligaciones de la empresa y el circulante es el que es más exigible, o sea, el que me exigen en menos tiempo, o sea, el que es a corto plazo. Y el dinero en efectivo, el dinero está en el activo circulante. Entonces, la fórmula del índice de liquidez es activo circulante entre pasivo circulante. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tengo de activo circulante 40,000 pesos y de pasivo circulante 30,000 pesos. Si yo divido 40,000 entre 30,000, esto me da un resultado de 1.33. Este resultado, ¿qué significa? Significa que esta es una relación peso por peso. ¿Qué quiere decir esto? Por cada peso que yo debo, tengo
1.33 pesos para hacer frente a esta situación, es decir, para pagarlo. Por ejemplo, yo te debo 1 peso y traigo en mi cartera un peso con 33 centavos. Quiere decir que te puedo pagar el peso que te debo y todavía me sobran 33 centavos para poderte pagar, para poder trabajar. Obviamente, si aquí, mientras más lejos del 1 esté, pues es mejor, quiere decir que tengo más liquidez. Digamos que aquí, si es mayor a 1, quiere decir que tengo mucha liquidez. Es una empresa que tiene liquidez. O sea, tengo capacidad de hacer de cubrir mis deudas y me sobra dinero. Obviamente, si me sobran 33 centavos, pues la liquidez no es tanta, pero aún así tengo liquidez. La siguiente razón financiera que les puse aquí es la prueba del ácido. La prueba del ácido mide exactamente lo mismo que el índice de liquidez, solo que elimina los inventarios del activo circulante. Es decir, al activo circulante le resto los inventarios o el almacén, la mercancía, y lo divido entre el pasivo circulante. ¿Por qué le resto los inventarios? Bueno, porque dentro del activo circulante los inventarios, digamos que son de lo que más se tarda en convertirse en dinero en efectivo, porque los tengo que vender. Entonces, si yo tuviera mi deuda para mañana, a lo mejor de aquí a mañana no puedo vender mis inventarios. Obviamente en las empresas las deudas no son a un día, pero mientras menos el plazo que tengo, es más difícil que yo alcance a vender todos los inventarios. Entonces, en esta prueba lo que buscan es saber cuánto dinero tengo para pagar mis deudas de corto plazo, suponiendo que el corto plazo realmente sea muy corto y que no alcance a vender los inventarios o vender mi mercancía. Entonces, vamos a suponer que de mis 40,000 de activo circulante, 8,000 corresponden al inventario. Entonces, yo dividiría 40,000, bueno, primero tengo que restarle al activo circulante el inventario, es decir, a 40,000 le resto 8,000, eso me da 32,000, y lo divido entre los 30,000 del pasivo circulante y como resultado obtengo 1.06. Ese 1.06, ¿qué significa? Igual, por cada peso que debo, yo tengo 1 peso y me sobran 6 centavos para seguir trabajando en caso de que no pueda considerar mis inventarios. Aquí otra vez estoy considerando que tengo liquidez. Todavía puedo pagar y todavía me sobran 6 centavos. Igual que en el índice de liquidez, debe ser mayor a 1 para que esté bien. Sin embargo, hay que analizar porque aquí, si yo tuviera una prueba del ácido, digamos, mayor a 0.5, pero el índice de liquidez sí es mayor a 1, pues la empresa no es que esté muy mal, simplemente pues sí depende mucho de los inventarios. Todo esto lo usan los financieros justamente para analizar la situación individual de cada empresa. Lo que sí es que si mientras sea menor a 1, pues quiere decir que no tengo dinero para cubrir mis deudas. No estoy generando el suficiente dinero para cubrir mis deudas a corto plazo. Ahora, esas son las dos razones financieras que yo les puse. La segunda función del área de finanzas está en la determinación de la estructura
de los activos de la empresa. Esta función consiste en determinar cómo se debe de componer el activo para que la empresa sea saludable financieramente. Es decir, en qué parte me conviene tener invertidos mis activos, si tengo el dinero en el banco o si mejor tengo mucho inventario o si prefiero, si me conviene más adquirir un terreno, un edificio, etcétera. Y todo esto también para fijar políticas de adquisición, cuándo debo adquirir, qué debo adquirir, cuándo lo debo mantener, cuándo lo debo de vender, etcétera. Una forma de determinar si los activos están compuestos de forma saludable para la empresa son las razones de endeudamiento. Las razones de endeudamiento me permiten determinar qué porcentaje de mi activo es verdaderamente mío, es decir, no lo debo, ya es mío, y qué porcentaje debo. Son dos que se aplican de manera simultánea. La primera es el pasivo total entre el activo total y la segunda es el capital contable o el total del capital entre el activo total. Se aplican de manera simultánea ya que, digamos, el 100% de mi activo, que es el activo total, quiero conocer qué porcentaje lo debo, que sería el pasivo, y qué porcentaje ya es mío, es decir, que pertenece al capital. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a suponer que mi activo total son 90,000, de los cuales 40,000 son mi pasivo. Y mi activo total son 90,000. Entonces, a ver, aquí le voy a poner. 50,000 pertenecen al capital y los divido entre 90,000. Esto me va a dar, en este caso, me da punto, en realidad me da punto 45 y punto 55. ¿Esto qué significa? 45% de mi activo lo debo, o sea, no me pertenece todavía, sino que lo debo. Por ejemplo, si compré un terreno, de todo mi activo, el 45% todavía lo debo. De ese terreno debo el 45%. El 55% ya lo pagué, por tanto ya puedo decir que es mío. Aquí, si se fijan, si ustedes suman 45 y 55 me da 100. Del 100% del activo, el 45% lo debo, eso es lo que indica la del pasivo total entre activo total, y el 55% ya pertenece a los socios, esa significa esta segunda razón de endeudamiento. Obviamente, una empresa es saludable financieramente mientras mayor sea esta segunda del capital contable entre el activo total. Me conviene más que todo ya sea mío que estar endeudado, pero igual el financiero tiene que analizar, porque a lo mejor de todas maneras me conviene comprar el terreno, aunque le vaya a subir a este porcentaje, porque voy a deber el 60% del activo y el 40% va a ser mío. Lo que indican estas razones es qué porcentaje lo debo y qué porcentaje ya es mío. Entonces, con esta razón de endeudamiento puedo conocer en qué tanto grado todavía puedo endeudarme, si me conviene vender algún activo, etc. Y la tercera función del área de finanzas es la determinación del pasivo. Esta función consiste en analizar
qué tanto me conviene endeudarme más, a qué plazo, etcétera. Es decir, si puedo, si tengo la capacidad de pedir un crédito, un préstamo, si ya no puedo, si no lo estoy alcanzando a pagar, etcétera. Hay muchas otras fórmulas que podríamos ver, pero igual con estas que acabamos de ver, podríamos darnos un panorama para poder determinar si soy capaz ahorita de pagar un financiamiento o no. En su trabajo les pedí que utilicen los estados financieros que yo subí al blog y apliquen estas fórmulas. Por lo tanto, pues todos van a tener los mismos datos. Basándose en esos datos, analizan esa empresa que yo les subí eh, y me comentan si tiene liquidez, si no tiene liquidez, qué porcentaje pertenece a su, del activo les pertenece, qué porcentaje deben, etcétera. Digamos que esto queda separado de su empresa porque pues ustedes no tienen estados financieros ya hechos de su empresa porque es una empresa nueva. Bueno, aquí terminamos el área de finanzas y en la sesión de dudas podré aclarar todas sus dudas. Espero que haya sido útil este video.